Buen día a todos. Muchísimas gracias a la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica por la invitación y es un gusto poder acompañarlos para transmitirles la información sobre trastornos del sueño. Mi nombre es Rosana Huerta Albarrán, soy neuróloga pediatra y con un curso de posgrado de especialidad en Medicina Integral del Sueño. No tengo conflictos de intereses y se transmitirán algunos videos y les pediría de favor no grabarlos o reproducirlos por otros medios. Muchas gracias. Dentro del programa vamos a hablar primero del sueño normal para poder comprender lo que serían los trastornos del sueño. Hablaremos brevemente de algunos por el tiempo que tenemos asignado. Finalmente hablaremos de higiene del sueño, así como nuestras conclusiones. Vamos a empezar con el sueño normal. En cuanto al sueño normal, sabemos que se define como un estado reversible de disminución perceptual con respuesta limitada al ambiente. Es fisiológico, necesario, temporal, reversible y cíclico. Eso quiere decir que todos lo tenemos que hacer. Las funciones del sueño han sido descritas en varios sistemas. Uno de ellos es a nivel endocrinológico, tiene que ver con la regulación de las hormonas tiroideas, incluso el cortisol es más hacia la mañana su producción, y la producción de la hormona del crecimiento también se libera durante el sueño. A nivel inmunológico tiene que ver con las defensas y siendo muy importante su participación a la hora de tener nuestras vacunas. El aprendizaje tiene que ver en varios niveles, tanto para mantener la atención como para consolidar la memoria. A nivel emocional tiene que ver con ponernos de buen humor al día siguiente. Tener privación de sueño favorece con estar irritables o de mal humor y una predisposición a tener ansiedad o depresión. Y finalmente, la reparación biológica de sentirnos descansados. En el aprendizaje tiene que ver a todos los niveles. Recordemos que para aprender necesitamos con todos nuestros sentidos percibir, poner atención de todo lo que percibimos, consolidar la memoria y finalmente vamos a aprender. Entonces, principalmente en la atención y la consolidación de la memoria tendrá que ver el sueño. El sueño va a tener un patrón heredado de nuestros papás por nuestro cronotipo, ya sea búho o aurora, que tiene que ver aquel que rinde mejor durante la noche o durante el día, es decir, el que es más desvelado o más madrugador. Pero también ejerce efecto lo que sería la epigenética, que tiene que ver con los hábitos que les vamos a enseñar a los niños para poder tener una buena calidad de sueño. Y entre ambos criterios se regula el mismo. La parte epigenética es muy importante y recordemos que hablábamos de reparación. Entonces, nosotros el no dormir, esa frase que dicen que no se recupera el sueño es muy correcta, porque muchos procesos transcripcionales que ocurren acoplados a genes clock o genes reloj se dejan de ocurrir si nosotros no dormimos bien. Entonces, es muy correcto decir que el sueño no se recupera. Vamos a hablar brevemente de las etapas del sueño para poder comprender los trastornos del sueño y recordar que las primeras va a ser sueño ligero. Sueño ligero tiene que ver con N1 y N2 y como su nombre lo dice, es muy fácil despertar. Como cuando nos quedamos viendo la tele y alguien llega y nos la apaga y nosotros luego lo despertamos y decimos, ¿por qué me la apagas si la estoy viendo? La mayoría de los papás tienden a decir cuando nos buscan en consulta, es que mi hijo tiene mucho sueño ligero. La respuesta es que todos tenemos mucho sueño ligero. Más del 50% toda la noche la pasamos en sueño ligero. Por otra parte, tenemos el sueño MOR o de movimientos oculares rápidos, que vamos a ver al niño que está moviendo los párpados y aquí ocurren la mayoría de las ensoñaciones complejas, es decir, aquellas donde tenemos un sueño bonito o una pesadilla y la naturaleza es tan sabia que nos quita la fuerza muscular. Eso se llama atonía. Entonces, durante estas ensoñaciones complejas, nosotros no podemos actuar nuestros sueños. Eso no es normal y sería un trastorno de sueño. En ocasiones, por error, viene una actividad de despertar que se llama parálisis de sueño como trastorno y muchos lo conocemos como se te sube el muerto. Entonces, aquí, como normalmente estamos en atonía, pero estamos en sueño MOR, si por error llega una actividad de despertar, pues entonces vamos a sentir que no nos podemos mover. Ahora, la última etapa es el sueño N3 o de ondas lentas o sueño profundo, donde principalmente se libera la hormona del crecimiento. Y aquí, en general, no va a haber esas ensoñaciones complejas, pero sí va a haber movimiento. La mayoría de los papás atribuye que si se puede mover durante el sueño, seguramente está en sueño ligero o no se puede despertar
tan fácilmente o está despierto. Entonces es importante explicar a los papás que incluso en sueño profundo nos podemos mover, pero que son movimientos automáticos, como en un sonambulismo. Esto no quiere decir que estén actuando un sueño. Entonces todo esto, el sueño ligero N1 y N2 y N3 forman el sueño no MOR, que en neonatos una etapa N, y el sueño MOR, que en neonatos es una etapa R. Esto en la etapa neonatal es el 50% y 50%. Y así es como nosotros calificamos el sueño. Por medio de una polisomnografía registramos el electroencefalograma, registramos el electroculograma, que nos permite clasificar el movimiento ocular rápidos, así como un electromiograma, que sabemos que va a disminuir la actividad muscular en la última etapa de sueño. Y esto solamente es un ciclo de sueño. Todo lo que acabamos de explicar aquí es solamente un ciclo. Quiere decir que a lo largo de la noche nosotros tendremos de 3 a 5 ciclos de sueño. Y cada ciclo incluye cada una de estas etapas. Este es algo que se llama himnograma. Hice un registro de 8 horas. Y si nosotros vemos la primera mitad, es menos rica en sueño MOR. Esto es el tiempo y vemos cómo las barras azul clarito son de menor duración que en la segunda mitad. De ahí que se hable que la continuidad del sueño es importante, porque si despertamos puede ser que cuando volvemos a dormir no continuemos en el ciclo que venía, sino que volvamos a empezar. Y ambas partes, tanto sueño no MOR como MOR, son indispensables para una buena calidad de sueño. De ahí que si hay una mamá ansiosa que entre constantemente a ver a su hijo, pues vamos a ver que va a causar que quizás si entra en sueño ligero, la misma mamá lo despierte. Ahora, pensando en las parasomnias de sueño no MOR, van a ser más frecuentes en la primera mitad de la noche por esta circunstancia y las relacionadas al sueño MOR en la segunda mitad. A lo largo de la vida, el sueño va cambiando, donde un bebé puede dormir hasta 16 horas y va disminuyendo el número de siestas conforme va creciendo. A partir del año son 2 siestas y a partir de los 2 años una siesta, y en general biológicamente después de los 4 años ya no se requieren las siestas. Si esto ocurre, hay que verificar que el sueño nocturno sea de buena calidad. Tiene que estar acoplado a un ciclo sueño-vigilia, donde es un ciclo de luz y oscuridad. La melatonina es una sustancia que se libera ante la presencia de oscuridad y es la inductora del sueño. Por lo tanto, hay que favorecer la producción de la misma, disminuyendo la exposición de electrónicos cercano al inicio del sueño. ¿Cuántas horas dormir? Pues como mencionamos, un recién nacido puede dormir en promedio 16 horas, un lactante 12 a 15 horas, lactante mayor de un año 11 a 14, preescolares 10 a 13, escolares 9 a 11 y un adolescente de 9 a 10 horas. Son las horas recomendadas y esa es parte de las características que debemos de vigilar. Que sea un sueño adecuado en cantidad, que sea continuo y favorecer la oscuridad durante el mismo. ¿Cuánto debe tardar en dormir un niño? En general, máximo 20 minutos es lo esperado. Entonces, hay papás que quieren que así como se acuestan por toda la carga de trabajo, se duermen inmediatamente, pero eso es imposible generalmente porque tienden a tener una latencia esperada de 20 minutos. El tiempo en que duermen y llegan hasta la última etapa de sueño MOR, en menores de 10 años en general son 87 minutos. Y ver cómo el sueño ligero va a ser la mayor probabilidad de que nosotros encontremos en el sueño, porque es el mayor porcentaje, incluso más del 60% se reporta. Y normalmente hay estos que se llaman índice de despertares, que son más a nivel eléctrico, y dependiendo la etapa, podemos encontrar despertares mayores en los niños, pero lo importante es que no requieran de algo para volver a dormir y que sean muy breves y puedan continuar durmiendo. Ahora empecemos a hablar de los trastornos de sueño. La clasificación internacional, la última edición y su tercera es en el 2014 y los clasifica en esta forma: insomnio, trastornos respiratorios, hipersomnias, de ritmo circadiano, parasomnias de movimiento y otros también asociados a trastornos médicos, neurológicos o abuso de sustancias. Por edad, en neonatos es más frecuente las apneas centrales o secundarias una mala higiene de sueño. En preescolares y escolares las parasomnias, principalmente terrores nocturnos, sonambulismo, enuresis y pesadillas. Y en la adolescencia, la narcolepsia, movimiento periódico de extremidades, fase retrasada de sueño o secundaria mala higiene de sueño. Entonces van cambiando conforme la edad que va presentando. Hablaremos primero del insomnio. El insomnio se puede dar por asociaciones inapropiadas, es decir, que no puedan dormir si no tienen la leche, la presencia de un familiar,
mecerlo en la carriola, sacarlo a pasear en el coche, la luz, por ausencia de límites, que no se les tiene un horario específico, una inadecuada higiene de sueño, pantallas brillantes a toda hora, por ejemplo, o simplemente psicofisiológico cuando son personas que están con mucha hipervigilancia. El diagnóstico es totalmente clínico y tiene que ver con el interrogatorio, donde veamos cómo es su calidad de sueño, hacer un diario de sueño que vea sus horarios de inicio, de término de sueño, su rutina en el día, cómo está su estado de ánimo, su exploración física que sea totalmente normal y su contexto sociocultural. Hablábamos previamente que los despertares no deben durar más de 20 minutos y el tiempo se debe ser más de 30 minutos para considerarse insomnio. Agudo en menores de 3 meses y crónico en más de 3 meses. Entonces, los criterios diagnósticos para el insomnio tienen que ver con consecuencias nocturnas y diurnas. Dentro de las nocturnas tendríamos dificultad para iniciar el sueño, para mantenerlo, para despertar antes de lo deseado, resistencia para irse a dormir o dificultad para dormir sin intervención de padres o cuidado. En el funcionamiento diurno tiene que ver con las consecuencias, todas las funciones que habíamos hablado previamente. Estar cansados, alteración en la atención, la memoria, por ende su rendimiento, estar irritables, somnolientos, problemas de conducta, no motivados, predisposición a errores y preocupados por su sueño. Si estas quejas ocurren más de 3 veces por semana y al menos para un insomnio crónico serían 3 meses y que no se explique por otro trastorno de sueño, siempre y cuando se dé la oportunidad de dormir en adecuadas circunstancias. El diagnóstico, como mencionaba, es clínico y solamente que sospechemos de algo que esté favoreciendo el insomnio, como una apnea obstructiva del sueño, parasomnias, movimiento periódico de extremidades o epilepsia, estaría indicado hacer una polisomnografía. Pero en general, totalmente es clínico, nuevamente, excepto necesitemos comorbilidades. El insomnio hay que descartar causas médicas, genéticas, algunos síndromes genéticos como Angelman favorecen la presencia de insomnio, algunos neurológicos como indexio de atención con hiperactividad, del espectro autista, alguna discapacidad intelectual, trastornos psiquiátricos como ansiedad o depresión, y entonces tendríamos que nosotros manejar eso primero. Por ejemplo, en los médicos, también considerar la alergia a las proteínas de leche de vaca, algo que como el asma pueda favorecer despertares frecuentes. Y el insomnio en niño sano, que en general se resuelve solamente con medidas de higiene de sueño. No existe algún medicamento autorizado para el manejo de insomnio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. La primera línea de tratamiento es la higiene de sueño, terapia cognitivo-conductual, y la segunda línea sería la melatonina. Sin embargo, no está autorizado ninguno y si se da melatonina siempre y cuando exista una higiene de sueño ya previamente adaptada. Las dosis va en preescolares de 300 microgramos o miligramos, escolares de 2.5 a 5 y adolescentes de 5 a 10. Sí suele estar indicada en los trastornos neurológicos mencionados. Si se llega a usar algún tratamiento farmacológico, que sea lo más corto posible, a la dosis mínima, considerar el tipo de insomnio del paciente, en qué hora se va a administrar, considerar los efectos secundarios o el riesgo de rebote al suspenderlo y que no agrede otros trastornos de sueño. Precaución de las interacciones y de la automedicación paterna. En general, para un insomnio de inicio es melatonina y si es de despertares frecuentes, algún antihistamínico. Dentro de los trastornos respiratorios tenemos la apnea central, que se va a observar en el pretérmino, menos de 37, y también en el detérmino, que se conoce como apnea central de la infancia. Y va a ser la ausencia de respiración, tanto del movimiento torácico como abdominal, acompañado de desaturaciones. Y aquí vemos una polisomnografía donde no hay flujo, no se mueve el pecho, no se mueve el abdomen y hay desaturaciones. En un hipnograma vamos a ver cuántas veces ocurre y así se saca un índice de apnea y hipopnea de sueño. Esto puede ser un factor de riesgo para el síndrome de muerte súbita, por lo que debemos de ser cuidadosos en su seguimiento y recomendar que la postura para dormir siempre sea boca arriba. En cambio, en la apnea obstructiva, sí hay movimiento de pecho y abdomen, pero aún así no va a haber la oxigenación adecuada. Tiene que ver con alguna alteración de la vía aérea, ya sea a nivel de la nariz o del paladar o la lengua que esté muy ancha, como en los niños con síndrome de Down o las amígdalas. Los síntomas van a ser
pues confundibles con incluso un déficit de atención con hiperactividad, por lo que debemos de ser cuidadosos porque puede haber inatención o hiperactividad. Es más frecuente en niños con síndrome de Down, también en niños con déficit de atención, niños obesos con hipertrofia adenoidal, pero no es exclusivo de ellos. Las manifestaciones clínicas con una respiración oral crónica, con hipersomnia durante el día puede ser, o estar hiperactivos, enuresis e incluso subir la presión arterial. El diagnóstico es por polisomnografía, así como el examen clínico para descartar estas alteraciones, y el tratamiento en general en niños es quirúrgico, bajar de peso, ejercicio y en algunos casos el CPAP o presión continua positiva. Las hipersomnias, nosotros vamos a tener 4 síntomas cardinales. La hipersomnia diurna, alucinaciones al inicio o al final del sueño, la parálisis de sueño que también se puede encontrar de manera aislada o la cataplegia, que tiene que ver con la pérdida de tono muscular, ya sea del cuello o de todas las extremidades. Para la tipo 1 debe haber cataplegia más una prueba de latencias múltiples que tiene que ver con que se entre después de haber dormido toda la noche en una polisomnografía, se despierta varias veces y se hacen siestas para poder medir la latencia. ¿En cuánto tarda en quedarse dormido ya en las siestas? Cuando ya corroboramos que durmió bien toda la noche. Y entonces, si esto es menor o igual a 8 minutos, se considera que puede ser positiva, así como que entre en 2 de esas siestas a sueño morbo. Los niveles de hipocretina también pueden estar alterados y la narcolepsia tipo 2 no hay cataplegia, pero sí hay una prueba de latencias múltiples positiva, la hipersomnia y el test de hipocretina está negativo. El tratamiento es modafinilo, metilfenidato y para la cataplegia pueden funcionar algunos inhibidores de la recaptura de serotonina. Vemos aquí el niño se ríe y se le cae el tono muscular de la cabeza. Aquí se ríen y también pierde el tono muscular. Pues la cataplegia se produce por risa o algún periodo de estrés, pero principalmente es por carcajadas. Dentro de los trastornos del ritmo circadiano vamos a tener la fase trazada de sueño, que tiene que ver con que les cueste trabajo iniciar el sueño a las horas habituales y por lo tanto les causa repercusiones en el día, así como en la escuela. Pueden tener ausentismo y esto ocurre por más de 3 meses. Hay que hacer un registro diario, cuando menos 14 días. Y el tratamiento va a estar destinado a higiene de sueño, melatonina e ir ajustando paulatinamente hacia atrás hasta llegar al horario deseado. Finalmente, las parasomnias, vamos a ver que van a ser activaciones involuntarias del sistema nervioso autónomo que ocurren frecuente e intensamente y pueden ocasionar daño físico o emocional en el paciente y sus familiares. Se presentan al inicio o al final del sueño o en la transición de alguna etapa del sueño. Esto va a ser sobre todo en la primera mitad precipitado por estimulantes, privación de sueño, momentos de euforia o de angustia, fiebre o algunos medicamentos. Generalmente van a ser movimientos en automático que no van a recordar y como esto que vemos, que sería un sonambulismo, no necesariamente tiene que tener la postura con los brazos extendidos, pueden hacer movimientos que harían durante el día, pero que lo hacen no conscientes. Pueden ser muy complejos como esto de querer prepararse su alimento. Eso sería el sonambulismo, que implica salir de la cama y pues pueden hacer cualquier conducta que no sea apropiada. Hay otro que es trastornos de la alimentación asociados al sueño, que nosotros vamos a ver que durante la noche, sin ser objetiva y propositiva la conducta, van a consumir alimentos, sin que lo recuerden al día siguiente. Están los terrores nocturnos, que aquí va a haber una taquicardia, taquipnea, sudoración, incrementa el tono muscular y el niño no va a recordar al día siguiente lo que estaba haciendo, pero espanta mucho a los papás. Este es un estudio de sueño. ¿Cuándo debemos de hacer lo que sería un registro de sueños? Si los eventos son muy frecuentes y varias veces por noche. Eso era el caso de este pequeñito, pero ya vimos que ocurre en sueño de ondas lentas, hace el movimiento y no ocurre alguna actividad epiléptica. El despertar confuso también es sobre la cama, como el terror nocturno, pero no hay esa descarga de energía. Vean, solo se mueve de un lado hacia otro.
para continuar con su sueño. Hay muchas otras parasomnias, también están las del conductual del sueño-humor, parálisis de sueño que ya hablamos de ellas, y las pesadillas. La enuresis del sueño, sobre todo es más allá de los 5 años, se siguen teniendo misiones involuntarias al menos 2 veces por semana, por lo menos durante 3 meses, y nunca ha logrado estar seco durante el sueño. Esa sería la primaria, y la secundaria sí lo ha logrado al menos 6 meses. Hay que hacer diagnóstico diferencial con epilepsia en algunos casos, si no se tiene claro que la enuresis es un síntoma aislado. También descartar apnea obstructiva del sueño, solamente si hay datos que lo sugieren. Las pesadillas, todos hemos tenido alguna, pero si esta es una situación recurrente y causa alteraciones en la funcionalidad, se considera un trastorno de sueño, y siempre diferencial de los terrores nocturnos, donde grande la diferencia es que la pesadilla está ausente, la amnesia, y en los terrores nocturnos sí va a estar presente. También diagnóstico diferencial con la epilepsia frontal de las parasomnias. En general, en las parasomnias pueden durar más de 10 minutos y en la epilepsia frontal menos de 2 minutos. Entonces, ¿cuándo vamos a pedir un estudio de sueño? Cuando sean eventos muy frecuentes y varias veces por noche, o si tenemos duda. De lo contrario, el tratamiento en general sobre higiene de sueño, y también una polisomnografía en caso de sospechar apnea del sueño o alguna otra trastorno del respiratorio que pudiera estar ocasionando estos síntomas. Trastornos de movimiento, piernas inquietas, donde nosotros vamos a ver que hay un movimiento excesivo antes de dormir y mejora con el movimiento, habitualmente asociado a carga genética previa, niveles bajos de ferritina, y mejora con ejercicios de estiramiento, agua tibia, y si esto no es suficiente, considerar hierro o agonistas DOPA. Mioclonías benignas del sueño, esto ocurre sobre todo en los lactantes menores, en niños sanos, donde va a haber una exploración neurológica normal. En el electro no vamos a ver alteraciones, y conforme pasa el tiempo tiende a desaparecer. Veamos los movimientos. Y no correlaciona con actividad epiléptica. Por último, la higiene de sueño. Recordar que el sueño es parte de los pilares de la vida, una buena dieta, hacer ejercicio, el control de nuestras emociones y el dormir. Para ello hay que realizar un diario de sueño donde registremos nuestros horarios. Recordar que no hay que alimentar a los niños para que duerman, no acostar al bebé despierto, no acostarlo boca abajo, no desvelar a los niños ni sustancias estimulantes, ser en la oscuridad, en los horarios que se requieren, el tiempo de electrónico apropiado para la edad y 3 horas antes de dormir suspendido, favorecer ejercicio y el baño después de cenar y después a dormir. Finalmente, pues recordemos que el sueño es un pilar importante para nuestra calidad de vida. Los trastornos del sueño son frecuentes y diversos en la edad pediátrica. Es vital identificarlos y tratarlos oportunamente. La higiene de sueño es una herramienta útil en el manejo de los trastornos de sueño, pero su uso no es exclusivo para los trastornos de sueño, sino también para mejorar la calidad del mismo de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias.